Pues estamos en la recta final del año, noviembre, y se va volando. Y estamos hoy a 24, pocos días más se acaba, inicia diciembre y ni hablar, ¿verdad? Vienen los cierres de escuela, vienen los cierres, no sé, si en tu trabajo tienes algún cierre de algún parcial fiscal, algo por el estilo. De una u otra manera, el año, incluso el clima, va pintando todo para un reinicio. Va congelando el tiempo, va congelando los momentos, salimos de vacaciones, hay más días feriados, pues estamos prestos para lo que viene. Y en este contexto, nosotros como iglesia quisiéramos el día de hoy comenzar una serie que, como les anunciamos, se llama Ecos de la Eternidad. Y en esencia, la idea es de que nuestro tiempo, aunque es finito y limitado aquí en la tierra, tiene eco por toda la eternidad. Así que, ¿qué mejor momento que previo a iniciar un nuevo año? El sentarnos a reflexionar sobre nuestro pasado, sobre nuestra actualidad y hacer una proyección para lo que viene. Nuestra intención en esta serie es que tú te empoderes en el poder de la palabra, que veas tu vida, que veas lo que el Señor te ha dado y que podamos tomar juntos acciones como individuos y como comunidad para caminar hacia ese propósito, ese futuro que Dios ha trazado para ti y para mí. Y el día de hoy hablaremos sobre la historia que construimos, sobre el pasado. Este año, de una u otra manera, está pasando ya. Lo que hicimos o no hicimos, hecho está. Y de una u otra forma está ahí. Es un recordatorio de buenas cosas, quizá también de malos momentos, pero están. Era una costumbre en la Grecia estoica que los generales romanos trajeran siempre a su lado a un esclavo de menor categoría. Y ese esclavo tenía una sola misión, aparte de servirlos, por supuesto. Era decirles cada tanto al oído: memento mori. Esta expresión o esta locución latina significa recuerda que morirás. Y la intención para el general romano o el que fuera, Marco Aurelio también tenía alguien que lo ayudaba en ese estilo, el emperador, era recordarles que ellos eran seres mortales y que no se les podía subir a la cabeza el poder, la gloria, las conquistas que ellos habían alcanzado, porque al final del día eran seres mortales que algún día habrían de morir. Y para ellos era una manera de replantearse la vida. Si tenían una confrontación, si tenían un problema, si tenían un momento difícil, ellos recordaban de que, ¿sabes qué? Esto no es para siempre. Y como creyentes haríamos bien en reconocer esa realidad. Algún día partiremos de este mundo, pero no a la nada, sino a la trascendencia. Pero como cristianos deberíamos recordar otra realidad más profunda, que es el hecho de que algún día seremos juzgados. Algún día la palabra de Dios nos enseña que incluso como cristianos, y los no cristianos también, seremos juzgados delante de Dios. Y Él nos dirá: ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué has hecho con tu vida? Para analizar eso, te voy a pedir que vayas con tu Biblia conmigo a Mateo capítulo 25, a partir del versículo número 14. Mateo capítulo 25, estamos en el versículo número 14. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 talento, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos. Mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor,
yo sabía que usted es un hombre duro, que sigue donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí lo tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil échalo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta parábola es una parábola contada por Jesús, porque él estaba haciendo una comparación del reino de los cielos con esta historia. Y la historia es muy práctica, creo que todos entendemos el propósito. De otra manera, quizá algunos de ustedes en la vida han tenido que rendir cuentas respecto a algo que no es tuyo. Y llega el punto donde tienes que presentarlo y anunciar a quien es dueño qué has hecho con lo que te ha encomendado. Un ejemplo muy práctico es esta propiedad, por ejemplo, ¿verdad? No es nuestra, nos la prestan. Nosotros colaboramos, trabajamos en ella, la administramos, pero tarde o temprano algún día tendremos que rendir cuentas respecto a ella. No podemos sin consideración alguna demolerla y construir lo que quisiéramos, ¿verdad? Somos administradores de algo que nos pertenece, pero en cierta manera es nuestra casa. Estamos aquí, vivimos aquí, la utilizamos. Y Jesús cuenta una parábola donde dice que el reino de los cielos es como un hombre rico, que antes de emprender un viaje llama a 3 de sus siervos, es decir, a 3 de sus sirvientes, 3 administradores, 3 personas que eran capaces de hacer la misión que él les encargaría. Y en lugar de dejar sus tesoros ahí guardados en sus reservas, él le da a cada uno, conforme a su capacidad, una dotación distinta. Y les dice, administrenlo, es la orden implícita, administrenlo, hagan buen uso de lo que les he dado y multipliquen estos tesoros, aumenten su valor. Un detalle sumamente importante a considerar es que este Señor le da a cada uno de ellos según su, dice el texto, capacidad. Es decir, no le da a todos por igual, esperando que todos respondan por igual. Una de las peores cosas que pueden hacerte a ti o a mí en un trabajo, por ejemplo, es que tienen responsabilidades que tú y yo no podemos ejecutar. Imagínate que vayas a entrar a un trabajo y te dijeran de un día para otro, de a partir de ahora te encargas de toda la empresa. Sería un desastre. No porque no seas capaz o porque no tengas la experiencia, pero en ese punto no estás todavía capacitado y entrenado al respecto para poder hacerlo como es y de una manera eficiente, estratégica. Pero el Señor de esta historia conoce a los suyos y sabe que uno tiene capacidad para administrar 5 y 5 nada más, no más, no menos. Sabe que uno no puede administrar 5, pero puede administrar 2 y sabe que uno, quizá con un poco menos de experiencia, no puede administrar tanto, pero sí puede administrar un talento. Ahora, ¿qué es un talento? Leemos esto y te imaginas, ¿no? Pues a uno le dio el talento de cantar, bailar, y al otro nada más el de cocinar. No, ¿qué estamos hablando? Algunas versiones, quizá las que tienen ustedes, traducen esto como 1000 monedas de plata o como tantos kilos de plata, tantos kilos de oro. Es decir, un talento era una unidad monetaria. Y en el mundo grecorromano el talento era la unidad monetaria más grande que podía existir. Tradúzcanlo de la siguiente manera, era como un lingote, ¿okay? Un lingote de oro o de plata. Era una medida de peso muy grande. Y el equivalente de un talento en el tiempo de Jesús era aproximadamente lo que un jornalero ganaría trabajando 6,000 días. Es decir, un jornalero tendría que trabajar 20 años de lunes a viernes y ahorrar todo lo que ganara. Y en 20 años entonces tendría lo suficiente como para decir, tengo un talento. Así que este hombre es rico y le da bastante a administrar a cada uno de sus jornaleros. Poniéndolo en términos nuestros, ¿verdad? Muy tijuanenses, imagínate, sería como que te dieran entre 5 y 10 millones de pesos. Eso sería un talento más o menos. 5 a 10 millones de pesos. Al que le dio 5 talentos le está dando decenas de millones para administrar. Y la historia nos dice que este hombre iba a salir a un gran viaje y no les da un plazo. Eso es algo interesante también. No les dice, ¿sabes qué? Voy a regresar en 3 meses y tienes 3 meses para duplicarlo, triplicarlo, etc. Ni siquiera les dice exactamente qué tienen que hacer. Solo se los da para administrarlo y que aumenten su valor y dice que se va de viaje. En otras palabras, les extiende su confianza.
este dinero no está reflejando tanto, no es la historia lo importante aquí la cantidad de dinero, sino la confianza que este señor le está dando a sus siervos. Y claro que los administran. Dice el versículo 16 que el que había recibido 5 talentos, es decir, las decenas de millones de pesos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el que recibió 2 talentos fue y ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó un hoyo en la tierra y lo enterró escondiéndolo. Ahora, esta historia en primera instancia no es un análisis mercantil, ¿sí? No es la idea del texto aquí tratar de hablarnos de emprendimientos, finanzas, de que qué rápido esta gente fue a multiplicar el dinero. Lo importante es la fidelidad de estos siervos. Ellos, reconociendo la confianza de su Señor, van, hacen negocio con los talentos que tienen y consiguen multiplicarlo. Tanto el de 5 como el de 2 talentos hicieron exactamente lo mismo. Pero el del 21 talento vio el lingote que tenía en la mano y tuvo un proceso reflexivo, que más adelante veremos en detalle, y su conclusión fue que tanto él como sus ideas eran malas. Se vio a sí mismo incapaz de administrar tanto y tuvo una mejor idea. ¿Qué tal si voy y cavo en la tierra un hoyo, lo meto ahí, lo marco muy bien y simplemente hago nada, esperando a que mi Señor regrese, y cuando regrese le doy lo que es suyo? Pero tarde o temprano llegaría la rendición de cuentas. Y el Señor, dice el versículo 19, después de mucho tiempo, ¿después de cuánto tiempo dice el texto? Mucho, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea, el texto mismo se encarga de decirnos que una rendición de cuentas, pero dice que fue después de mucho tiempo. Es decir, estas personas, aunque el texto nos indica que fueron enseguida a multiplicar el dinero, no imaginemos que estaban con prisa haciéndolo. Al contrario, su actitud fue pronta a trabajar. Y después de mucho tiempo, el Señor vino y mandó a llamar a sus siervos. Y si has estado en algún negocio, hacer cuentas es de lo mejor o de lo peor, ¿no? A veces sin contar, solamente viendo el dinero en tus manos ya puedes saber para dónde va pintando la cosa. De aquí vamos a salir bien, vamos a salir mal. Y cuando te sientas y ya cuentas, puedes o celebrar o resignarte, ¿no? O sufrir. Y estos hombres reciben la noticia de que su Señor ha regresado. Yo creo que el de 5 y 2 talentos, pues rápido se emocionaron. Dijeron, hicimos bastante. Se arreglaron, se pusieron su mejor ropa, escuchan que su Señor los manda a llamar y entonces se presentan delante de él a rendir el informe. Uno le dice, Señor, usted me entregó 5 talentos. Mire, he ganado otros 5 talentos. Esa es la idea del texto. Él tenía casi como las 2 bolsas en la mano y con emoción le dice, mira Señor, me diste 5, aquí están otros 5. Y el de los 2 talentos hizo exactamente lo mismo. Señor, tú me diste 2 talentos y yo he ganado otros 2 talentos. Había una emoción en ellos de ser fieles a su Señor y de poder presentarse ante él y decirle, Señor, obtuvimos algo para ti. Ahora, ojo, este dinero no era suyo. Ellos no habían multiplicado debido a esa gran habilidad, ¿no? Es como el emprendedor que empieza con 10 millones de pesos, ¿no? Pobrecito. Empiezas con algo ya de por medio. Ellos habían empezado con mucho y lograron bastante, pero en última instancia era gracias a que su Señor había confiado en ellos, a que les había dado esa oportunidad y lo presentan simplemente hacia Él. Y ambos siervos, tanto el de los 5 talentos, ahora 10, y el de los 2, ahora 4, reciben la misma respuesta de parte de su Señor. Idéntica, no cambia ni siquiera una sola palabra. Les dice, bien, es excelente, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, el Señor le está diciendo, eres digno de confianza. Yo sabía de tu capacidad. Es más, yo mismo te capacité, logré que administraras bien, ahora te pondré sobre más. Disfruta de la fiesta que he preparado para los míos. Y a ambos les dice exactamente lo mismo. No es como que al de los 4 talentos le dijo, pues bueno, el otro me trajo 10, tú 4, ¿no? Pero pues te acepto, ven a mi fiesta, ya que, ¿no? No, tanto al de 10 como al de 4 ahora les dice exactamente ¿qué? Bien, porque el Señor no está juzgando los resultados, sino nuestra disposición y la disposición de sus siervos a actuar con integridad y con responsabilidad.
Ambos hombres fueron fieles a lo que Dios les encomendó y en ningún momento el Señor esperaba que el de 2 talentos trajera 10. Él sabía que el de 2 iba a traer 2 y sabía que el de 5 iba a traer 5. A ambos les dijo exactamente lo mismo y no vemos ni siquiera en ellos una envidia disfrazada de que pues a él te trajo 10 porque le diste 5 y a mí me diste 2, ¿no? Y a veces nosotros somos así. Es que Señor, a él le diste, es que Señor, yo no tengo ese, y es que Señor, tú. Ellos dicen, Señor, lo que tú me diste, lo administré, aquí está. Porque ellos en el fondo saben que el Señor es bueno, que es amoroso, que es justo. No se acercan a Él con temor, no se acercan a Él esperando una aprobación, en el sentido de que ellos saben que la tienen. Que les haya dado el talento desde el principio muestra que el Señor ya confiaba en ellos. Ellos no tenían que ganarse la confianza del Señor, ya la tenían. Es más, lo único que tenían que hacer era responder a esa confianza y ser fieles a lo que les habían entregado. En esta historia todos, bueno, casi todos, entienden su lugar. Ellos sabían que eran siervos, ellos sabían que era su Señor, ellos sabían que el otro tenía 5, que el otro tenía 2 y no por eso recibieron menor recompensa. El Señor les dice, bien, hicieron bien, entren en el gozo de su Señor. Fueron fieles en lo poco, sobre mucho los pondré. Son dignos de confianza. Han trabajado bien. Públicamente aquí reconozco su trabajo. Y les dice, fueron fieles en lo poco. Ahora, no recurramos al sentido figurado tan rápido, ¿no? Piénsalo un momento. ¿Era realmente poco? No era poco. Poco no era. Si yo te doy a ti 10 millones de pesos, no es poquito. Aunque sea multimillonario, no es poquito. Pero su Señor les está diciendo, mira, sobre lo que te pondré ahora es más grande que lo que tú creías que estás administrando, que ya era mucho. Y en cierta manera, figuradamente también, para el Señor, esa cantidad inmensa de dinero era ¿qué? Poca cosa. Porque otra vez, lo importante del Señor no era tanto el dinero, la cantidad que ellos pudieran multiplicar, sino su fidelidad. Él estaba buscando eso de ellos. Este amo es riquísimo. Dios mismo, que obviamente está representado en esta historia, es riquísimo en dones y talentos y lo que nos ha dado, lo que nos ha encargado, aunque nosotros pensemos que es tremendo, aunque te veas en el espejo y digas, qué paquetazo soy, aunque veas tus responsabilidades y digas, yo tengo mucho, sé mucho, miren todo lo que he ganado, lo que he logrado, y puede que tú lo veas grande, pero para el Señor, ¿qué es? Pequeño. ¿Cómo nuestro Señor va a ver nuestras miserias y decir, wow, ¿no? Tienes demasiado, como veíamos la semana pasada en la Torre de Babel? Dios seguramente veía a este grupo de humanos construyendo esta gran torre que llegaría hasta el cielo y Dios se burlaba de esos planes porque eran nada para Él. Pero ojo, que sean pequeños para el Señor no significa que no sean importantes, ¿sí? Que sean útiles para nuestros fines y para este mundo no significa que no valgan nada. Lo que a ti y a mí nuestro Señor sabe es algo valioso, es algo grande, pero en consideración con quién Él es, no es nada. En ese sentido, estos siervos no veían el tesoro en sí mismo. Ellos decían, es un tesoro por quien me lo dio, no por lo que es. Es importante, debo administrarlo justamente, pero esto no es nada, es mi Señor el que es importante y es a Él a quien rindo cuentas. Y Dios entonces, el Señor de esa historia le dice a estos hombres, entra en el gozo de tu Señor. Qué hermosas palabras. Solo imagina escuchar eso de parte de Dios hacia tu vida y la mía. Entra en el gozo de tu Señor. Es su beneplácito, es su bendición. Algunos de ustedes no tuvieron quizá un padre, una madre ejemplar o alguien que les hubiera dicho en algún momento de su vida, estoy orgulloso de ti, hijo. Lo hiciste bien. Eres grande, excelente, hijo. Te veo, te esforzaste. Pero no lo lograste, pero estuviste trabajando. Y a algunos nos cuesta entonces ver la aceptación como algo propio. Pero el Señor dice, entra en el gozo de tu Señor. Y es lo que todo creyente algún día escuchará de los labios del Señor. Ven y entra en mi gozo, comparte mi alegría, entra en mi shalom, sé bienaventurado por la eternidad. ¡Qué bendición! Pero falta la rendición de un talento. Dice que este hombre escucha que el Señor llega, se presenta ante él y yo creo que llegó sin arreglarse, ¿no? Todo sucio, con una bolsa llena de tierra, nada más. Y le dice, Señor, yo sabía que usted es un hombre
duro. Áspero es la traducción literal. Que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Qué absurdo, ¿no? Vemos su pensamiento. Durante toda la historia es una incógnita y aquí se revela por qué este hombre actuó de esa forma. Él tiene una opinión horrible de su Señor. Primero dice, tú no eres bueno, tú eres un hombre duro, áspero. Mira lo que me diste. En lugar de ser una bendición, para él el talento había sido una carga. Dijo, lo que me diste no me aplacó, no me bendijo, lo que me diste me puso en la encrucijada. Me viste y me consideraste indigno y me diste este talento. Y este hombre incluso piensa que su amo es difícil de complacer. En última instancia le está diciendo, tú eres despiadado, tú recoges donde no sembraste, eres injusto, recoges y tú tomas lo que no te pertenece, se lo quitas a los demás. Y por eso yo te tuve miedo, porque no eres digno de tener amor, eres digno de que te tenga miedo, no te puedo complacer. Así que lo enterré, mira, aquí está lo que es tuyo. Y él fue miedoso. Ahora, tener miedo no es el problema, pero la cobardía es hacer lo incorrecto cuando aún con miedo sabías que tenías que hacer lo correcto. Y la valentía es, aún con miedo, hacer lo que sabes que es correcto. No se trata de no tener miedo. Y este hombre entonces con su Señor, pues le da nada. ¿Y su Señor qué le dice? Siervo malo y perezoso. A ver, si tú sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, si eso es verdad, tu opinión respecto a mí es verdad, ¿por qué no actuaste en conformidad? Es contradictorio, ¿no? Porque si tanto miedo le tenía, era imposible que se hubiera quedado sin hacer absolutamente nada. Pero lo que él siente hacia su Señor quizá no es desprecio o amor, simplemente es indiferencia. Ve lo que Dios le ha dado, que es mucho, pero lee como poco. Y prefiere guardarlo, simplemente enterrarlo. Este hombre era flojo y negligente y tenía una visión de su Señor muy distorsionada. Y la sentencia llega, por supuesto, y no es bonita, ¿no? Dice, por tanto, quítale el talento y déselo al que tiene 10. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Al que tiene 4 mejor. Por tanto, todo el que tiene, dice Jesús, más se le dará y tendrán abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échanlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Aquel que es consciente de lo que su Señor le ha dado y lo usa adecuadamente, Jesús dice que el Señor le dará aún más. Pero aquel que se aferra a lo que no es suyo, que es sabio en su propia opinión y que incluso juzga a Dios como incompetente, aún lo que cree poseer y aquello que se aferra, aún de eso será despojado y aparte será condenado. ¿Qué nos está enseñando este texto? ¿Qué aplicaciones en este tema nos está mostrando? Porque esta rendición de cuentas nos invita a hacer una pausa en nuestras vidas y hacer un ensayo de la rendición de cuentas, ¿no? Si hoy el Señor viniera y nos pidiera cuentas, no vayamos tan lejos, sino respecto a este año, ¿qué tú y yo responderíamos? Quiero ser muy claro aquí. Nuestro Señor no nos va a juzgar por nuestras obras para darnos una salvación. Esta historia nos está enseñando eso, ¿ok? Hay que ser muy claros. Jesús dice que somos salvos por la fe que ejercemos en Él. Y es por la fe que nos sostenemos y es por la fe que el justo vive. ¿Estamos en eso? El justo por la fe vivirá. Y nosotros somos salvos no porque nos portemos bien o porque seamos excelentes administradores. Pero estas oportunidades que Dios nos ha reflejado aquí en talentos son justamente todo lo que a ti y a mí Dios nos ha dado y que a lo largo de este año hemos usado. ¿Qué son estos talentos? Estamos hablando de esas condiciones de vida en las que naciste. La familia que te tocó nacer, tu idiosincrasia, tu educación, tus sensibilidades, ¿por qué no? Tus defectos. Eso quien tú eres, Dios te lo dio, te hizo único tal cual tú eres y Él espera que desde tal cual tú eres, algo hagas. Ahorita vamos a ver en detalle un poco más, la siguiente semana vamos a entrar en profundidad todavía, pero Dios te ha dado a ti cosas únicas y singulares que ningún ser humano en este mundo posee o tiene. Dios te ha dado también talentos naturales, aparte te ha dado dones espirituales, te ha dado el poder de su Espíritu Santo y no lo ha hecho para que te regodees en lo privado, ¿no?
para que te veas en el espejo y digas, wow, qué grandes dones tengo, qué bien hablo, qué bien canto, qué bien administro, qué bien hago esto, qué bien hago el otro. Te los ha dado con un fin y con un propósito. Pero aparte de eso, Dios también te ha dado una familia, te ha dado un lugar donde trabajas, te ha dado un compañero difícil, una suegra complicada, un yerno que no se deja, ¿no? Un primo tóxico, te ha dado un jefe déspota. Dios te ha dado todas esas condiciones y Él soberanamente sabe en qué momento estás y en qué lugar estás. Y debes entender eso, porque de lo contrario nunca tú y yo podremos seguir avanzando. Porque el destino guía al que lo acepta, pero arrastra al que lo niega. No hay de más. El destino es el mismo. Dios lo ha trazado. Tus circunstancias mías, tus circunstancias, las tuyas y las mías, Dios las ha fijado. Y son difíciles, por supuesto, pero te están llevando a una dirección. Y a menos que no cambiemos nuestra mentalidad, ese viaje va a ser o muy difícil o menos difícil. Pero debemos entender eso. Si nos oponemos a Dios y si todo lo que nos pasa siempre lo vemos con queja, con indiferencia, y si vemos a Dios como ¿dónde estás todo el tiempo?, no estamos siendo fieles a entender lo que Él primeramente nos ha dado. Lo importante de esa historia es primero entender eso. Dios nos ha dado talentos, dones, y lo mejor de todo es que a cada uno nos ha dado conforme a nuestra capacidad. Es decir, Dios no espera de ti lo que espera de otro. Ni intentes hacer eso. ¿Okay? No veas a los demás y digas, yo quiero eso. ¿Por qué? Porque simplemente, créemelo, no es lo que Dios a ti te ha encomendado. A ti Dios te puso en un lugar y no te va a pedir cuentas por lo que el otro hace. Te va a pedir cuentas por quién tú eres en el lugar donde tú estás. Y a la luz de tu pasado y de este año, quiero que analicemos y piensa conmigo, ¿qué he pensado respecto a lo que Dios me ha dado? Sea lo que sea. ¿Qué he pensado yo respecto a eso? El punto es aquí, la fidelidad es lo que acarrea el éxito, no el éxito en sí mismo, no la multiplicación, no qué tan vívido, qué tan visto eres, sino cómo tú, en base a lo que Dios te ha dado, has respondido. Es decir, y piensa, sé sincero conmigo, si hoy nuestro Señor regresara y te presentara tu vida y te pidiera cálculos de tus talentos, ¿qué dirías? ¿Qué hemos hecho con las oportunidades que Dios nos dio este año? ¿Cómo hemos usado sus talentos, los que Él nos ha dado, lo que tenemos para su gloria? Ahora, hay muchas cosas en las que tú has sido bueno y fiel. Y déjame decírtelo de parte del Señor. Buen siervo, excelente. Sigue trabajando. ¿Eres un padre de familia encargado de tus hijos? Sigue trabajando. ¿Eres un maestro que educa? Hazlo con dedicación a pesar de los desafíos. ¿Eres un negociante que administra su negocio? Hazlo con honestidad para bendecir a otros. Si lo has hecho, buen siervo. ¿Eres un matrimonio que quiere glorificar a Dios? Si te has esforzado por mantener la unidad, por la paz en tu relación, bien, buen siervo y fiel. Sigue trabajando, no te canses de eso. Tu Señor lo ve y Él no es duro de complacer. Él te ve y acepta lo que haces. Ve tu esfuerzo en amor. Ve que hay sinceridad en tus acciones, que no quieres ganarte el cielo, sino agradarlo a Él. Y Él te dice, bien, buen siervo, fiel, recibirás el gozo de tu Señor. Pero hay otras donde tengo que decirte, y viendo a mí también en el espejo de ser uno con ustedes, donde el Señor nos va a decir, hijo mío, no seas negligente, estás ahí sentado en el polvo arriba de ese talento, arriba de ese don, arriba de esa circunstancia, lamentándote. Tienes una perspectiva muy corta de mí, estás ahí simplemente sentado. Si tú sientes que no has sido fiel en un área de tu vida, no te estoy juzgando. ¿Sabes qué te ofrezco? En el Señor, una oportunidad de reflexionar y de cambiar y de venir a su misericordia y de reconocer esto. Aún hay tiempo para responder con gratitud y fidelidad a lo que Dios nos ha dado. Hoy no es el juicio, hicimos un ensayo. Pero si tú y yo tenemos áreas de nuestra vida donde no hemos sido fieles al Señor, y déjame hacer un paréntesis, siempre va a haber, por supuesto, ¿ok? Ninguno de nosotros va a decir, nadie puede decir, yo soy fiel absolutamente en todo y cada área de mi vida para con el Señor. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Mi intención es hacerte ver eso, ver esta historia, ver cómo tu Señor es bueno, santo, justo, misericordioso, que te acepta como su hijo y que tú y yo veamos nuestro año en retrospectiva y que lo rindamos a Él. Que reconozcamos lo que somos y reconozcamos que la medida del éxito
La medida del éxito de este año que ha pasado no radica en cuánto has logrado, sino en cuán fiel has sido a lo que Dios te ha confiado. Piénsalo. ¿Has promovido su gloria a través de lo que Él te ha dado? ¿De lo que te ha encomendado? A lo mejor este año tú tuviste logros importantes, ¿no? Nuevo trabajo, nuevo carro, una nueva casa, no sé. Un ascenso, un nuevo miembro de tu familia, más paz, más tranquilidad. Y esas son cosas buenas. Pero ¿sabes qué? En última instancia son indiferentes. ¿Por qué? Porque esas cosas no están bajo nuestro control. Así como las obtuvimos, también a veces podemos perderlas. Pero lo que está en nuestro control es nuestra fidelidad en medio de eso al Señor. Y si el Señor me bendijo más, la pregunta sería, ¿yo bendije más? Si el Señor me dio más, la pregunta sería, ¿y fui yo más generoso? ¿El Señor me dio más paz y fui yo un agente de paz? Eso es el verdadero éxito. ¿Cómo respondí a lo que el Señor me dio, a lo que el Señor me entregó? ¿Qué tanto de ese éxito que tuve yo lo quité de mí y lo traspasé al Señor? ¿Y qué tanto eso fue evidente para los demás? De que yo dije, esto fue gracias al Señor. Y si el Señor te encomendó algo en su reino, ve esta vida efímera como es y todo, pero reconoce qué tanto hice bien con los dones que el Señor me dio. En mi familia la guié más al Señor, la instruí mejor, pude ser un hombre fiel, una mujer fiel, un padre responsable. Esas son las preguntas importantes. Si te das cuenta, hasta aquí no he hablado nada de ministerio todavía, ¿sí? Esta parte también es importante, pero no es el primer llamado en tu vida, no es el primero. Dios no te ha mandado primero a evangelizar y luego a amar a tu familia. Es todo lo contrario. Te ha llamado a amar a tu familia y a compartir y a transferir el evangelio ahí. ¿Y por qué no? Y por supuesto también, servirlo. Es otra pregunta a la que tenemos que ir avanzando, ¿no? ¿Cómo he usado lo que Dios me ha dado para beneficiar a otros? Para beneficiar a los hijos de Dios en su iglesia. ¿Qué tanto he estado listo, comprometido, sirviendo, atento? Este año en última instancia es lo único que va a importar. Lo demás es pasajero. Todo va, todo viene. Pero pensemos, ¿cuál es la mayor generación de bien? Y es el éxito que Dios va a medir. Ahora, no te estoy diciendo con esto, ¿verdad? Y por eso la serie tiene 3 sermones y no 1. Que te valga todo ya, ¿no? Que simplemente te lamentes, sino al contrario, que te llenes de esperanza. Esta advertencia está aquí por algo. No está aquí simplemente para que digamos, eso no aplica a mí o la salvación es por gracia, ¿no? Está ahí por algo. Dios la puso ahí para algo. Jesús la compartió por algo. Esta advertencia quizás es el medio de preservación de Dios para que no flaqueemos. Y en estas virtudes, muchas virtudes necesarias para la vida, la que debe prevalecer en nosotros es la fe. Es la confianza plena y total en Dios. En reconocer lo que Él me ha dado, en reconocer quién soy, en reconocer dónde estoy y actuar en proporcionalidad a eso. Y recuérdalo, todo esto lo tenemos por gracia. Es un regalo de Él. Es algo que Él da, es algo que Él tiene preparado para ti. No es algo que tú ganes, no es algo que tú sostengas. Así que a lo mejor perdiste la oportunidad este año para hacer algo importante. Pero ¿sabes qué? La oportunidad sigue. Está todavía. Todavía este año no se acaba. Viene otro. No sabemos cuántos más para tu vida y para la mía. Todo el lienzo por delante es blanco en este momento y tú tienes las oportunidades para trabajar en lo que viene. Así que no faltes las próximas 2 semanas. Vamos a ver la próxima, cómo tu presente tiene que ver con esto. Y en la tercera, vamos a soñar más. Queremos tener una visión más grande de lo que Dios está haciendo y cómo activamente podemos ser partícipes en eso. Pero hoy empezamos por el pasado. Y para terminar y orar, me gustaría que pensáramos, ¿no? Y reflexionáramos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está la mía? Yo tengo muchas deficiencias, hay muchas cosas en las que yo puedo decir, Señor, te he fallado, no fui fiel, te necesito. Y Él está dispuesto. Jesús murió por nosotros porque nos necesitamos a Él, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y podemos acercarnos con Él con confianza diciendo gracias y diciendo también perdón. Pero este año también has hecho cosas buenas. Este año también has sido fiel al Señor. Y alégrate porque el Señor te ha dado esa bendición y te ha dado esa gracia. No somos ni quizá un total fracaso ni un total éxito. Somos quienes somos. Pero no importa. Al final nuestro Señor sigue siendo el mismo y nos acercamos a Él con ese corazón. Te necesito, ven a mí. Estamos para ti, Señor.
guíanos en lo que sigue. Vamos a orar.